Pero bueno, aquí estamos. Pues bueno, buenas noches a todos. Les pido por favor que nos ayuden tocando esa pantallita 30 segunditos. El día de hoy vamos a comenzar un discipulado, eh, pienso yo que es poderoso, pienso yo que es muy necesario también porque pues nos hace falta tener ciertos conocimientos para afianzar nuestra identidad. Vamos a comenzar un discipulado de la iglesia. Vamos a abarcar los distintos periodos de la iglesia, pero lo vamos a hacer en secciones. El día de hoy vamos a ver una introducción y conforme vayan pasando las semanas, que acuérdense que es cada 15 días, pues vamos a ir viendo un periodo, el otro periodo y así van a ser 8 clases. Amén. Quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar. Preparamos el ministerio, todo este discipulado con mucho amor. Vamos a incluir también imágenes para que podamos tener una perspectiva visual de lo que estamos hablando. Y bueno, espero que sea de bendición, espero que usted sí tenga esta apertura y reciba. Amén. Voy a hacer una pequeña oración y comenzamos. Padre Celestial, te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Te pido, amado Rey, que seas tú, Señor, hablando, Padre. Te pido, Señor, que tú, Padre, derribes obstáculos, Señor, distracciones, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que nos pongas nuestra armadura, Padre, y que nos hagas, Señor, receptivos, Señor, a la información y a tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este discipulado sea, Señor, de beneficio, Padre, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro amor, Señor, hacia ti, para fortalecer nuestra creencia, Señor, y para tener unos cimientos fuertes, Padre, en ti. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, te invitamos a este servicio. Te pido, Señor, que utilices mi boca, que utilices mis pensamientos, que me utilices, Señor, al hablar, al gesticular. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, esta primera clase va a ser una introducción desde una perspectiva no tanto histórica, sino espiritual. Amén. Yo sé que muchas personas tal vez piensan que la historia es aburrida o que tal vez ya estamos demasiado grandes o que no nos interesa o que nos aburre la historia. Pero quiero decirte que la historia es importante, no solamente para cuestiones educativas, sino para conocerte, para conocer tu identidad. Y quiero que lo veas reflejado, que lo remontes un poquito hacia tu familia. Sí, o sea, tú tienes un origen, tus padres tienen un origen, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, y así nos vamos remontando hacia atrás. Es algo que muchas veces nosotros perdemos, nosotros no tenemos esa identidad, pero sí, las personas que tenemos como ciertas generaciones atrás como de conocer, porque pues en mi caso, yo hasta hace 2 años, yo conocí a mi tatarabuela, entonces es como, supongo que en este tiempo es difícil que tal vez se junten tantas generaciones, pero uno se puede dar cuenta de los patrones que va siguiendo cada familia, de la identidad que se va generando también en tu historia familiar. Podemos ver también familias, por ejemplo, que repiten cosas en su historia, que repiten, no sé, patrones de vicios, patrones de carreras, de carreras universitarias, pero también en sus trabajos, aquellas familias que se va heredando el puesto del abuelo al hijo, al nieto y así sucesivamente. Entonces eso hace parte de la herencia y es parte de nuestra historia. La historia es importante porque la historia es crucial para entender lo que nos rodea, también para conocernos a nosotros mismos
es importante para saber qué recibimos del pasado. Cada uno de nosotros ha recibido de la historia algo, de la historia de tu familia, de la historia de tu país, de la historia de la iglesia misma. Porque si nos remontamos hacia atrás, pues nuestros orígenes son Jesús, y de Jesús parten diversas ramas, de todos aquellos predicadores, evangelistas que se fueron dispersando por el mundo, pero que al final abarca todo el planeta. Entonces es como una cadena gigante, una red inmensa que puede llegar y que llega hasta hoy. Entonces es sumamente poderoso. Bueno, estas clases son pensadas para fundamentar nuestra fe, para tener muy consciente lo valioso que hemos recibido, lo importantes que somos por pertenecer a la iglesia de Dios, omitiendo el tema de un edificio, no, la iglesia, tú y yo juntos, congregados, unidos, con problemas, con dificultades, con aciertos, con desaciertos, pero somos la iglesia de Jesús. Y es importante para que nosotros podamos valorarlo. Yo creo que a lo largo de este caminar con Jesús, muchas veces yo me he encontrado a personas inconversas que saben más del cristianismo que nosotros mismos. Y eso es sumamente preocupante porque ellos lo utilizan como una herramienta para atacarnos. Nosotros tenemos que utilizar esto como una herramienta para fomentar nuestra fe, para fundamentar todo lo que la Biblia dice, porque la Biblia también va acompañada con muchos hechos históricos comprobables. Amén. Y bueno, para comprender el desarrollo de la iglesia, a lo largo del tiempo debemos comprender cuál era el plan original de Dios. Voy a ampliar la pantallita. Ay, pastora, ¿me ayuda a expandir su recuadro? ¿Me ayuda con la imagen de Edén, por favor? Monse, con la número 3. Deme un segundo Edén, porque... Nueva Jerusalén. Esta es la 1. Es la 3, sí, es correcto. Bueno. Ok. El plan, es importante comprender y ir trazando ciertos puntos desde la Biblia para que podamos entender qué pasó, que hay cosas que tal vez no hacen sentido, no encajan, pero que nosotros podamos decir, tiene sentido, tiene una lógica. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que dicen que la Biblia es fantasiosa o es irreal o no tiene fundamento? La realidad es que todo lo que pasa en la Biblia ha sido pensado y ha sido trabajado por Dios de una manera tan perfecta que hace match con un montón de cosas que tal vez nosotros no somos conscientes del todo. Amén. Entonces el plan original de Dios era que nosotros hiciéramos al mundo entero como el Edén. Dios quería que los humanos expandieran su gobierno por toda la tierra. Eso era lo que Dios quería. Tenemos aquí en el lado que se ve verde, ese es el Edén, y el lado que se ve azulito es una imagen de la Nueva Jerusalén. Ese plan de Dios no acaba, ese plan de Dios sigue porque está en la Biblia, es bíblico. Amén. Dios le dice a Adán, tengan hijos, señoreen la tierra. Él quería que fueran mayordomos de su creación, de la tierra. Lo vemos en Génesis 1. Pero pasa todo este tema de la caída. Este mandamiento que Dios nos da no es olvidado. Dios no lo olvidó. Amén. Pero hay ciertos eventos en el Antiguo Testamento que nosotros tal vez no unimos de manera global, pero tienen una relación y nos da un sentido después a lo que vino a ser Jesús.
Por eso quise abordar este tema explicando todo esto. Ok. Bueno, se pierde el Edén, pero las intenciones de Dios siempre han sido restaurarlo. ¿Ok? Finalmente Dios quiere que su gobierno y que su reino tengan un alcance nuevamente. Y por eso envía a Jesús. Por eso hay promesas que tenemos en Apocalipsis y por eso puse la comparación, para que veamos que tiene relación. Génesis y Apocalipsis tienen relación en base a lo que Dios quiso hacer al inicio y en lo que quiere hacer al final también. Amén. A lo largo de la Biblia vamos a ver que Dios ha enfrentado diversas rebeliones, no solamente una rebelión en el cielo. Es importante que comprendamos estas cuestiones para entender también la importancia de lo que Jesús vino a hacer, ¿ok? Y te quiero decir cuáles son. Una rebelión, quiero también aclararlo, quiero poner esa aclaración. La rebelión es cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que se ha establecido, a las leyes, a los mandamientos que tenemos. Entonces, cuando yo soy desobediente, estoy siendo rebelde. Y podemos ver esta característica en la Biblia varias veces. Esto a mí me recordaba mucho aquella porción cuando los israelitas en el desierto se quejaban y decían y reclamaban y se volvían a quejar. Al final hubo una consecuencia. Dios es misericordioso y Dios perdona, pero también hay consecuencias por las cosas que hacemos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Si nosotros recordamos la palabra, esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Y podemos ver también que esa es una consecuencia, pero también en la Biblia entendemos el carácter de Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser afrentado y no podemos estarlo provocando todo el tiempo y esperar que tengamos buenos resultados. Es cierto que Dios nos perdona, pero también nuestras acciones conllevan consecuencias. Amén. Con este discipulado, bueno, quería retomar este tema de las rebeliones. La primera rebelión pues fue en el cielo, con Satanás, ¿no? Y les voy a dar las porciones. No se las voy a leer porque es muy extenso, pero ustedes son ya temas conocidos, pero se las voy a dar para que ustedes puedan documentarlo también. Lo vemos en Isaías 14, del 12 al 14, y lo vemos en Ezequiel 28, la caída. Después tenemos otra rebelión, la rebelión de aquellos vigilantes que toman a las mujeres. Dios no está tomando en cuenta la primera rebelión y te dice ya. Pero muchas veces también en la Biblia se especifican las cosas. Hay cosas en las que no se ahonda demasiado, pero tienen importancia porque por una razón Dios las puso ahí. Entonces la primera rebelión fue en el cielo con Satanás. La segunda rebelión fue con los vigilantes que tomaron mujeres para sí, que tuvieron bendiciones, librería Jehová Sama, bendiciones. La segunda rebelión fue con las personas que tuvieron, con los vigilantes que tomaron mujeres. Después tenemos, y bueno, el sustento para este tema de los vigilantes lo vamos a encontrar en Daniel 4:13, que menciona un vigilante y santo, que desciende del cielo y que pronuncia sentencia en nombre del Altísimo. Ahí podemos encontrar en una porción de la Biblia a este ser, a un vigilante. Después en 1 de Samuel 15:23 se compara la rebelión con el pecado, con la brujería y con la terquedad. 1 de Samuel 15 al 23. Y en Génesis 6:1 es donde viene la porción que les digo, que los hijos de Dios tomaron mujeres. Y bueno, la teología identifica a estos seres como los vigilantes. Entonces ahí vamos con 3 rebeliones, 3
situaciones distintas donde hay desobediencia en contra de Dios, donde se rebelan a lo que Él estableció, a lo que Él quería, y entonces hacen todo lo contrario. ¿Ok? La tercera la vamos a encontrar en Babel y vamos a entrar en esta porción de la Biblia un poquito más profundo porque tiene, aunque es muy corta, hay muchas cuestiones que sacar de ahí. Amén. Esta imagen es una representación de esa porción de la Biblia que podemos encontrar en Babel. Generalmente cuando hablamos de Babel, encontramos que nos dicen que es una porción donde Dios confunde las lenguas y ya. Y tal vez no se ahonda mucho en esto, pero la realidad es que si nosotros tenemos bien consciente las tres desobediencias que les acabo de decir, esta sería la cuarta. La cuarta. Amén. Luego del diluvio, Dios repite el mandamiento que le dio a Adán de llenar la tierra. Él quiere impulsar otra vez la propagación de su influencia y de su gobierno a través de la humanidad. Pero una vez más no funciona. La gente se rehúsa, la gente se rebela en sus corazones porque pensaron que tenían una mejor idea. Pensaron que haciendo las cosas a su manera iba a ser mejor que lo que Dios ya les había dicho, porque claramente Noé tenía instrucciones claras acerca de lo que a Dios le gustaba y no le gustaba. Ellos deciden construir una torre, ¿sí? Una torre para hacerse famosos, para una torre que asombrara a otros, lo vemos en Génesis 11:4. Y ellos piensan que es una buena idea generar esa torre. Las personas, los eruditos en teología, pero también en arqueología, dicen que la Torre de Babel era más como un sigurat. Y te voy a decir qué es un sigurat. Un sigurat es la imagen que estamos viendo aquí. Es generalmente una construcción escalonada que hace similitud a una pirámide porque va haciéndose más corta, tal vez en la punta. Y generalmente en la parte de arriba hay un montículo que es un templo. Esta clase de construcciones la podemos encontrar en la antigüedad, en Ur, por ejemplo. Y esta clase de construcciones tenían una finalidad que era que la gente se reuniera con los dioses. Amén. Esta forma de pirámide la vamos a ver como un sentido religioso, no solamente aquí en la Biblia. Tenemos influencias, tenemos evidencias muy claras de que esto es una realidad. Pastora, ¿me ayuda con la imagen de las pirámides, por favor? Ok, tenemos varias pirámides. Tenemos en Egipto, tenemos en México, tenemos en China, tenemos construcciones en lugares altos en Perú, tenemos también en Ur, que es el sigurat, este sigurat muy famoso. El simbolismo de estas construcciones era tener una escalera al cielo. Esa era la finalidad de construir esta clase de edificios. Y resulta de verdad increíble que alrededor del mundo tengamos tantas construcciones con tantos parecidos en épocas distintas, pero con unas similitudes muy claras. Todas estas pirámides, todas estas construcciones, bueno, que en el caso de Egipto sí es una pirámide, pero las que tienen escaloncitos no son pirámides, son sigurats. Todas estas construcciones tenían justamente ese fin, acercar a las personas con los dioses, ¿ok? En la cima, como les explicaba, generalmente hay templos. Si se dan cuenta, en la mayoría, creo que con excepción de la torre de la pirámide de Egipto, porque lo utilizaban como tumbas y obviamente hay como cámaras adentro, pero en las demás sí hay templos en las partes superiores de la pirámide. Amén.
hay una clara evidencia y conexión con estas construcciones que no se puede cuando no se puede obviar, no se puede omitir la relación que hay con estas construcciones. Amén. Vamos a encontrarlas en diversos continentes, pero están desde la antigüedad. Hay construcciones que tienen 10,000, 12,000 años de antigüedad, y son de verdad, ahorita son como monumentos históricos, y muchas de ellas, por ejemplo, la gente no se puede explicar cómo fue que se... Amén, sí, Tatiana, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y por eso cuando preparaba este tema recordaba mucho esa porción de cuando los israelitas se quejaban y se quejaban y se quejaban, y Dios es paciente, pero al final tuvieron merecido, o sea, tuvieron la recompensa de su acción, porque pues Dios conoce los corazones, y al final sus descendientes entraron a la tierra prometida, pero ellos no, ni aún Moisés. O sea, solamente entró Josué y entró Caleb. Entonces, para entender cómo piensa Dios, tenemos que leer su palabra, y tenemos que comprender que a veces sí nos va a perdonar si llegamos humillados, si llegamos arrepentidos, pero eso no significa que las consecuencias de ciertos actos no se lleven a cabo, porque sobre todo Dios es justo. Amén. Entonces sí hay que tener mucho temor en nuestro corazón para valorar justamente el amor y la presencia de Dios. Pero bueno, la palabra de Dios también dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira. Y yo creo que Él ve la intención también del corazón. Él ve cómo una persona puede estar luchando por cambiar su entorno, su naturaleza, sus impulsos, su enojo. Él también ve con qué intenciones hacemos las cosas. Amén. Y ve también el amor con el cual nosotros nos acercamos a Él. Entonces tenemos que estar confiados, Tati, que a través de Jesús nosotros tenemos esa redención, tenemos ese perdón, y que Él con su sangre nos lava. Amén. Bueno, la humanidad, en vez de hacer el mundo como el Edén para esparcir el conocimiento y dominio de Dios, construyó este lugar que fue la Torre de Babel. Este lugar no era el plan de Dios. Dios no quería eso. Ellos no lo consideraron, no lo tomaron en cuenta. Y hay una declaración que Dios hace cuando leemos esta porción, que Dios ve lo que ellos están haciendo y dice: bajemos ahí y confundamos su lengua. Amén, lo vemos en Génesis 11:7. Y así lo hizo. Toda la humanidad, pastora, ¿me puede ayudar a cambiarlo a lo de Babel? Toda la humanidad fue separada y fue esparcida. Y este incidente explica también cómo surgieron las naciones. Hay un listado en Génesis 10. Primero vamos a ver, pastora, ¿me ayuda con la imagen que dice la 7? Por favor. Es la primera vez que estamos manejando los discipulados así. Espero que sea de su agrado, que se entienda. En Génesis 10 podemos observar cómo es que se dio una división de territorio. Recordemos que cuando Noé sale del arca, tuvo 3 hijos. Hubo una división de los territorios. Se dividieron el territorio entre Jafet, entre Cam y entre Set. Cada una de estas personas se asentó en regiones geográficas y se dieron origen a través de ellos diversas naciones y pueblos conocidos en el mundo antiguo. ¿Sí? Los descendientes de Jafet se asocian a las personas de descendencia indoeuropea, a zonas que abarcan Turquía, Grecia y Europa.
Y aquí podemos ver, si se alcanza a apreciar, una pequeña representación de cómo Jafet se dirigió hacia Europa, cómo Cam le tocaba África y cómo a Sem le tocaba todo el Medio Oriente. Amén. Después los descendientes de Cam se establecieron al sur, ocupando territorios que abarcaban el Oriente Medio, Egipto y unas partes de África. Tenemos que los descendientes de Sem ocuparon principalmente el Oriente Medio, Asiria, y que más tarde habitarían regiones y serían conocidos como arameos y hebreos. Amén. De esta línea familiar de la descendencia de Sem es que vemos que surge Abraham. ¿Ok? También de aquí viene muy ligado todo esto que vemos en el Antiguo Testamento de Canaán, porque Canaán toma territorio que no le corresponde y entonces por eso es que Abraham es el que lleva la descendencia, porque Abraham era descendiente de Sem, la promesa estaba en la simiente de Sem. Y entonces por eso es que ellos tienen autoridad y el reclamo de la tierra es legal, porque les correspondía, no era que se la apropiaron. Por eso es que en la Biblia esta parte viene esta conquista de Canaán, que era un territorio que no le correspondía realmente a Canaán, sino que le correspondía a Sem. ¿Ok? Después vamos a encontrar también en Génesis 10 otra porción donde se habla de unas naciones de la tierra que se repartió, y lo vamos a encontrar en Génesis 10:25 y dice: a Aber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra. Esto tiene mucha relación con Jesús, porque a partir de esta descendencia, a partir de estas 3 simientes, se empieza a poblar este continente y se generan 70 naciones. Amén. Que no les traigo la tabla, pero se las puedo conseguir, no tengo problema. Es que es mucha información, pero bueno, a partir de este establecimiento de estas poblaciones es que se va a poblar la tierra, y en base a esa población se van generando estos pueblos que son 70. Ese es el origen. ¿Ok? Y bueno, aquí hay una división también de las tierras. Esta división viene de parte de Noé, y a esta distribución de las naciones, que se llama la tabla de las naciones, por si ustedes quieren buscarlo, yo les pido que lo que yo digo no se lo queden nada más, sino que si algo les hace ruido, si algo ustedes tienen duda, ustedes vayan y ustedes investiguenlo, de verdad. Estoy hablando en esta porción de Génesis 10:25 de la tabla de las naciones, ¿ok? Esta tabla de las naciones está íntimamente ligado con la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, que se describe en el capítulo Génesis 11, porque resultó en la dispersión de los pueblos, ¿ok? Cuando sucede este tema de Babel, lo que Dios dice es: no quieren mi gobierno, pues entonces los voy a entregar a otras autoridades que los gobiernen. Y esto también me hace mucha relación. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando dijo: no que te queremos como rey a ti, queremos a un rey como los otros pueblos? Dios les dio a Saúl, un gobernante conforme a lo que ellos estaban pidiendo. Amén. Entonces, ¿de dónde estoy sacando esto? Lo estoy sacando de Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, según esta versión de la Biblia, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Pero yo te quiero decir que a mí la Biblia Reina Valera sí la leo, pero me gustan más otras versiones porque yo tengo conflicto con el lenguaje. Entonces,
busqué otras versiones, pero también busqué el idioma original, ¿ok? Y el idioma original dice, no dice que estos pueblos se le entregaron a Israel, porque cuando se estaba escribiendo este libro, Israel todavía no existía. Estamos en Deuteronomio, todavía no existía Israel. Amén. Más bien, aquí se está hablando de los hijos de Dios, ¿ok? Y te voy a leer otras versiones. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Para estas porciones de la Biblia, y obviamente en otras porciones de la Biblia, en otras versiones, no se habla de los hijos de Israel, se habla de los hijos de Dios, ¿ok? Estamos viendo una tabla, no sé si se alcance a apreciar, por favor pongan ahí sus comentarios, pero esta tabla muestra diferentes porciones de la Biblia donde se utiliza esta frase, se utilizan estas palabras, Benei Ha Elohim es la palabra y la traducción es hijos de Dios. En la Biblia a los seres espirituales se les llama hijos de Dios. ¿Ok? Te quiero leer unas cuantas porciones nada más. Déjame abrir mi tablita. Ok, Génesis 6:2. Los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres y originan gigantes. Génesis 6:4. Vuelve a mencionar a los hijos de Dios. Job 1:6. Benei Ha Elohim. Describe a los miembros del concilio celestial que se presentan ante Dios, incluyendo a Satanás, el adversario. El contexto aquí claramente apunta a seres angelicales y seres espirituales. Job 2:1 describe una reunión con el concilio celestial ante Dios. Job 38:7 se refiere a ellos en el contexto de la creación, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas no alaban y las estrellas no se regocijan, porque las estrellas, si vemos la definición clara, son materia, no son un ser viviente. Amén. Pero aquí Dios está comparando a entidades que alaban y que se regocijan y las compara con estrellas y dice que son sus hijos. Y podemos encontrarlo también en el Salmo 82 y podemos encontrarlo en Job 38. Lo que pasó en Babel fue muy importante porque eso fue lo que originó un juicio y fue un enojo de Dios de decir no quieren mi gobierno, pues entonces yo me desatiendo de ustedes. Y eso fue lo que hizo, asignó y dividió en las naciones a sus hijos. ¿Ok? Esto por favor ustedes confírmenlo, hagan su investigación, se los pido de verdad. Déjenme hacer una pequeña corrección. Cuando Dios dice que dividió las naciones, fueron divididas entre sus hijos. Yo sé que muchas veces la teología, yo sé que muchas veces ciertos estudios hablan de estos temas como personas que son jueces, como personas que son humanos, pero si nosotros vemos realmente los términos, nos damos cuenta que cuando se compara con las estrellas, hay diversos puntos que se van más bien hacia que estos hijos de Dios en realidad no eran personas.
Y esto lo vamos a ver también con Pablo, porque no es un tema que no se entienda, simplemente que es un tema que tal vez no está del todo unido, ¿sí? Esta rebelión fue decisiva porque Dios decide alejarse por un tiempo y entrega a la humanidad a dioses menores por su desobediencia, por esta inclinación a la rebeldía, por esta inclinación al mal. Así que entrega el dominio a estos hijos, que mal traducido a veces dicen que son personas, que son hijos de Israel. Y saben que estos hijos no le hacen bien a la humanidad. Y Dios lanza un juicio en contra de ellos. Y por eso encontramos porciones de la Biblia que tal vez muchas veces no comprendemos. Te quiero leer Deuteronomio 4. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que sean el pueblo de su heredad como ese día. ¿Ok? Hay una legalidad. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios simplemente no los extermina, no los erradica? No sé si tú en algún momento te hayas hecho esta pregunta, pero yo sí me la hice. Yo me hice estas preguntas: ¿por qué Dios permite toda la maldad? ¿Por qué Dios no actúa? Porque hay legalidades. Porque las personas que practican ciertas cosas pertenecen a estos seres, ¿ok? Por eso encontramos por eso encontramos también estas jerarquías que se menciona en el Nuevo Testamento, que menciona Pablo. Todas esas jerarquías hablan de gobierno, ¿ok? Esto no es un hecho aislado, viene desde aquí. Estos hijos debían someterse a Dios y también debían adorarle, pero ¿saben qué? No le adoraron. No le adoraron. ¿Dónde lo vemos? Deuteronomio 32:43. Regocíjense ustedes cielos con él, cuando él traiga su primogénito al mundo, y que todos los malachim, que todos los mensajeros de Dios le adoren. ¿Ok? Gentiles con su pueblo, y se inclinen a él todos ustedes dioses, porque él vengará la sangre de sus hijos y dictará venganza y recompensará justicia a sus enemigos y retribuirá a aquellos que le odian y purgará la tierra de su pueblo. Quiero compartirte algunas porciones también que hacen referencia a este concilio. Un concilio es una reunión donde se discuten y se toman decisiones sobre asuntos de interés general, donde se designan también temas a debatir y a resolver, ¿ok? Vamos a tomar de partida para ver este tema del concilio el Salmo 82. Y aquí hay una parte interesante que cuando yo lo escuchaba no me hacía mucho sentido. Te lo voy a leer, porque es un salmo chiquito. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarás injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Y luego en el versículo 6 dice: yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Porque levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Cuando vemos esta traducción en el hebreo, vemos que habla de Elohim, en la reunión de los Elohim. Cuando encontramos estudios que nos dicen que estos son los santos, son personas,
Aquí Dios claramente está hablando de dioses. Encontramos un Dios con mayúscula y encontramos dioses menores. Pero la clave está en que los regaña, los reprende y les dice, ustedes son hijos del Altísimo. Y ya vimos que los hijos del Altísimo se relacionan con ángeles. Y luego les dice, como hombres morirán. Nosotros no podemos ignorar la palabra y no debemos decir que le está diciendo a un hombre que va a morir como un hombre. No, le está diciendo a seres espirituales que van a morir como hombres. Y luego dice que Él heredará la tierra. Y luego encontramos también aquella porción de Éxodo 12:2, que dice que Él va a traer juicio a todos los dioses de Egipto. Esto es algo que vemos a través de la Biblia. Pastora, ¿me puede ayudar con la imagen de los Elohim, por favor? Creo que es la... Ay, siento que estoy hablando sola. Ok. Ok. Un Elohim es un ser espiritual. Y te quiero compartir las porciones de la Biblia que es que no, ahí no la veo tanto, pero acá la tengo. Ok, ya. Vamos a encontrar a Dios como un Elohim, el principal, el único. Este término aparece más de 2500 veces, indicando a Dios como un ser único, supremo, lleno de majestad, de grandeza. ¿Cuál es el contexto? Te lo voy a explicar y si tú quieres después investigarlo, meterte a internet y confirmar que lo que yo te estoy diciendo es real, lo puedes hacer. Génesis 1:1. Después nos vamos a Éxodo 23 y aquí habla también de Elohim, pero aquí está hablando de dioses, ¿ok? Habla de deidades, habla de ídolos, dioses falsos y paganos. Después nos vamos a Salmos 8:5. También aquí habla de un Elohim, pero aquí está hablando de ángeles, de mensajeros, porque no sé si tú sabías, pero un ángel es como un adjetivo nada más. Un ángel es el mensajero. Yo quiero pensar que un ángel también pueda tener otra asignación, puede tener otro cargo. Pero cuando se habla de ángeles, estamos hablando de mensajeros. Es como un cargo, una tarea que se le atribuye a ese ser espiritual en ese momento. Entonces vamos, 3 conceptos de Elohim que se manejan en la Biblia: Dios, dioses falsos, ángeles. Y luego, cuando recuerdan la porción de cuando está la bruja de Endor y hace una invocación y aparece Samuel, esto lo vemos en 1 Samuel 28:13. Bueno, pues cuando en el texto original se habla de Samuel, se refieren a él como un Elohim. Entonces, en la antigüedad se hablaba de Elohim como para referirse a Dios, para referirse también a los dioses falsos, para referirse a ángeles y para referirse a fantasmas. Esto lo puedes constatar, lo puedes comprobar. Entonces, un Elohim puede tener varias implicaciones. No es solamente que se esté hablando solamente de Dios, no, podríamos estar hablando de todos estos. Un Elohim es un ser espiritual, ¿ok? Vamos a encontrar también este tema del concilio en el Salmo 89. Para que lo entiendas un poquito cómo funciona, te quiero leer una porción de Primera de Reyes 22. Estoy segura que tú ya lo has leído. Y estoy enfocándome en la Biblia Kadosh. Entonces, la Biblia israelita Kadosh. Y me gusta también la nueva versión internacional. Pero esta me gusta porque por el idioma, ¿ok? Te lo voy a leer. Y quiero que cuando lo lea te imagines esa escena.
Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido sobre las colinas como ovejas sin pastor. Esto lo dice el profeta. Y Dios dijo, ¿no es Elohim amo de estos? Que todos se vayan a casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que él no profetizaría buenas cosas acerca de mí, sino malas? Y luego Micaías le continuó, por tanto, oigan palabra de Dios. Yo vi al Elohim de Israel sentado en su trono con todo su ejército del cielo parado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Dios preguntó, ¿quién engañará a Acab para que vaya a la muerte en Ramot de Galad? Uno de ellos dijo, hazlo de esta forma, y de esta, y hazlo de aquella forma. Entonces un ruaj, un espíritu, se puso delante de Dios y dijo, yo lo engañaré. Y Dios preguntó, ¿cómo? Y él le respondió, yo iré y seré un ruaj engañador en las bocas de todos sus profetas. Y Dios le dijo, tendrás éxito en engañarlo, ve y hazlo. Esta escena habla de un grupo de seres espirituales estando en una asamblea, en un concilio, acordando qué iban a hacer con Acab. El tema espiritual con el tema territorial está íntimamente ligado. El tema de gobierno primero se decide en el cielo, Dios lo decide, teniendo diferentes perspectivas. Yo quiero que concienticemos que primero sale un espíritu y le da ideas a Dios, y Dios no le hace caso. Y después sale otro y le dice, yo voy a ir y yo voy a ser espíritu de engaño. Y Dios lo escucha, pero no solo lo escucha, autoriza y le dice, tendrás éxito, ve y hazlo. Nada de lo que sucede en el mundo es casualidad. Dios está consciente de todo lo que sucede. Pero muchas veces hay estas escenas atrás que nosotros no somos conscientes que existen. Amén. Entonces, Dios tiene un concilio donde en ese concilio se deciden las cosas que pasan en el mundo, se deciden las situaciones por las cuales va a atravesar el planeta, en este caso Acab, su muerte se decidió ahí. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede burlar. Amén. A lo largo de la Biblia vemos que hay una lucha por las mentes, por la adoración, porque la adoración es preciosa. Vemos también en Romanos que Dios dice que entrega a las personas a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones a modo de deshonra entre sí, de sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y vemos cómo la idolatría se va desarrollando. Dios, después de Babel, se hace como una separación del gobierno. ¿Por qué? Por la rebeldía de las personas. Y entonces estos gobernantes que quedan, que después los vamos a ver con Pablo, empiezan a asumir un gobierno deshonesto, en injusticia, con crueldad, un gobierno donde vamos a ver que había sacrificios de niños, abortos, maltrato, esclavitud. Si lo comparamos con lo que querían los israelitas cuando querían a su rey y Dios les dijo, pero este rey los va a maltratar, pero este rey los va a someter. Y ellos dijeron, sí, queremos. Entonces es la desobediencia de la propia humanidad que provoca esta clase de situaciones. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que, y bueno, vamos a ver también, para ahondar un poquito en esto, que se asignan estos gobernadores y entonces a lo largo de la historia de la Biblia vemos que es la guerra del Dios de Israel contra los gobernantes espirituales y físicos de todos los que estaban a su alrededor. Porque Dios en su misericordia llama a Abraham y le dice, tú vas a ser mi porción. A Jacob le dice, Jacob es mi porción, es su pueblo. Por eso es que ellos tenían que ser distintos, tenían que santificarse. Tenemos que ver todo el contexto de lo que pasaba alrededor para entender por qué una persona, un hijo de Dios, tiene que ser diferente a los demás. Viene de aquí, ¿ok?
Tú y yo estamos en un conflicto espiritual, aunque muchas veces solo lo vemos de manera terrenal. La intención de Dios no es que las naciones queden desamparadas. Después por eso hizo el pacto con Abraham y promete a Jesús y promete que todas las descendencias van a ser benditas a través de él. Y él lo que hizo fue reconciliar esa lejanía, esa separación por medio de Jesús. Esa es la importancia de lo que está sucediendo, de lo que vimos que sucedió. Y por eso es que tener esta identidad y esta noción de las cosas también nos hace cimentar nuestro amor y nuestro enfoque hacia lo que Dios tiene para nosotros, a pesar de la lucha y a pesar del conflicto. Si vemos en la antigüedad, todo el tema de la idolatría abarca muchísimas cosas. Todos están relacionados a religiones de cultos donde se practicaban inmoralidad sexual, asesinato por los bebés, por ejemplo, ofrendas de los bebés, esclavitud, un montón de situaciones en realidad, guerras, un montón de situaciones que son pues complejas, complicadas para las personas. Entonces, me voy a apurar. Viene Jesús, se sacrifica. Él clava en esa cruz todas las actas que nos eran contrarias. Y entonces él que dice, te quiero leer, ok. Él dice, toda la potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da este mandamiento justamente después de haber sacrificado su propia vida por nosotros y haber pagado por estos pecados que nosotros cometimos y que nosotros veníamos acarreando como humanidad. Después de esa resurrección es que Él da este mandamiento. Él lo que hace en la resurrección, Él lo que hace al morir es quitarle toda esa autoridad y esa legalidad a aquellos dioses que gobernaban. Y por medio de su sacrificio, entonces todas las naciones pueden tener un acercamiento con Dios y todas las naciones podemos ser esa porción, su heredad. Y por eso es importante, la iglesia representa esto, la iglesia representa esa tierra santa, la iglesia representa ese amor que Jesús tuvo, la iglesia representa ese poder de Dios también que nos dejó, ese poder que nos dio de hollar serpientes y de hollar escorpiones, nos dio dominio, nos dio identidad de hijos. Por eso es que Él hace esto. Y cuando Él estaba vivo antes de morir, Él, recuerdan que manda a 72 discípulos. Estos 72 discípulos están íntimamente ligados a la tabla de las naciones que les comenté. Estos discípulos lo que fueron es hacer un trabajo evangelístico para recuperar a todas aquellas naciones que habían sido asignadas a otros. Y por eso es que vemos que cuando hay todo este trabajo de evangelización, también hay una retaliación. Cuando Pablo libera a aquella mujer que tenía este espíritu de adivinación, él tuvo retaliación, tuvo ataque. Y así con cada uno de los discípulos. La iglesia está basada en eso, en ese poder de libertad, porque Jesús lo que vino fue a darnos esta libertad, fue a traer ese cambio. Y yo quiero que nos vayamos hoy con esa conciencia de que Jesús es la verdad, es el camino, es la vida, y que también seamos conscientes de qué fue lo que originó que Él tuviera que venir a sacrificarse por nosotros, por nuestra rebeldía. La historia nos enseña lo que no debemos hacer, pero también nos enseña lo que debemos hacer. Yo te invito a que en las siguientes clases te dejes guiar, escuches, abras tu corazón y tomes lo que Dios tiene para ti. Tenemos que desechar aquellas cosas que los demás, que en la antigüedad se hizo mal, y tenemos que tomar lo que Dios dice que le agradaba.
Y la imagen viene muy relacionada a una... Ay, ya se me trabó la computadora. Viene relacionada a una porción que me encanta. El diablo siempre va a querer imitar todo lo de Dios. Amén. Pero hay una porción que dice que Jesús es la escalera y te la voy a leer porque quiero que te la lleves en tu corazón, así como yo. Y me pareció bien bonito que fue lo que vio Jacob, en ese sueño. Amén. Juan 1:51. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Amén. Jesús es ese medio para llegar a Dios. No todo lo que vimos, no todo lo que se nos presenta. Jesús es el único medio. Y Jesús tiene un amor inmenso para darte, pero también Él quiere que tengamos una identidad para poder ser esa iglesia poderosa, para poder ser esa iglesia que tenía todo este conocimiento, que sabían de lo que se hablaba. Y hay una porción que yo te quiero recordar. La palabra de Dios dice que no debemos desechar el conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo desecharé a sus hijos. Y bueno, tenemos una herramienta bien importante, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo para poder profundizar, para poder dejar el miedo. Si tú sientes que ya estás muy grande para aprender, si tú sientes que ya no es el tiempo, que te aburre, yo te pido que le pidas al Espíritu Santo que sea tu maestro, que te traiga revelación y que te enseñe también cómo es que vamos a afirmar nuestra fe. Amén. Bueno, había un poquito más, pero... sí, por último te quiero agregar lo que te decía de los gobiernos, ¿ok? Pablo habla de una nomenclatura de entidades que gobiernan este planeta, ¿ok? Principados, potestades, autoridades, poderes, dominios, señores y tronos, ¿ok? Toda esta nomenclatura, toda esta jerarquía te habla de fuerzas que gobiernan una región. Esto sigue activo, no se acabó, pero en la antigüedad Israel era la porción de Dios. Ahora tú y yo somos esa porción, somos la porción de Jesús. Por eso es que tenemos tanta lucha. Y bueno, quiero decirte que nosotros como iglesia nos vamos a enfrentar a personas que son incrédulos porque son rehenes espirituales, ¿ok? Pero tú y yo tenemos una verdad que tenemos que compartir, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Nosotros estamos en una guerra y el rol de la iglesia es fundamental. El rol de la iglesia es que tenemos que tener esta misión evangelizadora como en el inicio, de llamar a más personas para que dejen de ser esclavos. Tenemos que ser esa herramienta en sus manos, como lo era Pablo, como lo era Pedro, como lo eran todas estas personas que Dios utilizó. Esa es la finalidad de la iglesia. Y entonces el propósito de este discipulado es que nosotros vayamos afianzando esa identidad, que no seamos engañados por nadie, sino que al contrario, nosotros seamos quienes también tengamos todas las herramientas para poder afianzar nuestra fe y no defenderla, sino para que no seamos conmovidos, para que nada pueda venir a hacernos dudar de nuestra identidad. Ese es el propósito de este discipulado. Yo te bendigo y muchas gracias por acompañarnos, por permanecer, a los que se quedaron hasta el final.
Bueno, espero que les haya servido de algo, que hayamos aprendido algo. Yo aprendí mucho. Y bueno, Pastora Carmen, los esperamos la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hablar de la iglesia pentecostal. Entonces, los esperamos y por favor no falten. Muchas bendiciones. Kelly, bendiciones. Sí, del micrófono, Pastora Carmen, pero... Muchas gracias, mi hermana Monse, por ese mensaje tan profundo. Es muy importante ir a lo profundo de su palabra para poder entender y no ser engañados, porque sabemos que en este mundo hay un adversario en el cual quiere tenernos enceguecidos, quiere tenernos a la merced de él, pero como dice su palabra que Dios, el Señor Jesús vino a darnos libertad, vino a cumplir su plan y su propósito aquí en la tierra y sabemos que el enemigo ya está vencido, pero todo depende de nosotros si le damos esa oportunidad al enemigo para que él siga haciendo las suyas, pero mientras la iglesia esté avivada, despierta, pues vamos por ese plan y ese propósito, ese cumplimiento que Dios tiene en nuestras vidas, pues es la salvación y la vida eterna, porque lo más importante es hacer tesoros para el cielo, hacer tesoros porque sabemos que ahí tenemos una vida eternamente y para siempre, una nueva tierra, un nuevo Jerusalén que nos tiene prometido el Señor, pues mientras estemos aquí en la tierra, pues hagamos el bien sin mirar a quién, sin, sin mirar defecto alguno, hagamos que el día a día de nuestras vidas sea Jesús, Jesús en nuestro corazón. El enemigo no tiene nada que hacer, pues cuando quiera venir contraatacar, pues hoy yo le doy testimonio que yo todos los días tengo devocional con el Señor, todos los días tengo ese encuentro, pero yo sé que cuando hay impedimento, cuando hay algo que te impide a que tú entres a ese devocional, que entres y te sumerjas en la presencia de Dios, es porque hay algo bueno que va a venir y el enemigo quiere detener y paralizar tu bendición. Pues no, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a estar bien despiertos cuando el enemigo quiere contraatacar, pero nosotros con el Espíritu Santo pues tenemos la revelación de qué es lo que quiere acechar, qué es lo que quiere hacer. Gloria a Dios por su vida, mi hermana Monse, que Dios siga revelándole más misterios profundos que Dios tiene para nosotros, para aprender y estar siempre alerta, siempre a la expectativa de lo que Dios quiere para cada uno, para la iglesia, el plan divino de Él. Pues en el nombre de Jesús les doy gracias a cada uno de los que se han quedado hasta el final. Yo sé que les ha gustado este aprendizaje, este mensaje, y que lo pongan por obra, lo pongan por práctica, que estén pero muy a la expectativa, muy expectantes, que busquen más de Dios, que estemos llenos de su presencia para que el enemigo quiera atacar, pues ya nosotros estamos de regreso. Cuando Él está de ida, nosotros estamos de regreso. Amén. 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 Pastora, quiero agregar algo, una última cosita, porque no me quería ir sin decirlo. Y la andaba buscando, pero necesitamos ser una iglesia de verdaderos creyentes. Tenemos que ser como esa tierra sagrada. Y tenemos que ser conscientes que a Dios no le importan las apariencias, que no le importa un edificio, que no le importa el tamaño de una congregación. Tenemos que tomar y creer que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús en medio de nosotros, y eso es una iglesia. Entonces, amén. Quiero que te quedes eso. Eres tierra sagrada, eres porción, tú le perteneces a Jesús, y cuando habemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y tenemos que decir, eso es una iglesia, porque no importa el edificio, importa la intención de estar reunidos por Él. Amén, es todo.
Muchas gracias, muchas gracias. La palabra de Dios es tan linda, tan preciosa, cuando la entendemos, cuando la comprendemos. Hoy es como una comida espiritual que nos llena de gozo, nos llena de alegría, de armonía, porque la entendemos y la recibimos con mucho amor. Pues muchas gracias, gracias al Señor por su vida, mi hermana Monse. Pues no sé si mi pastora Adriana quiera aportar en algo, la veo por ahí. Claro que sí, Pastora Carmen. Bueno, darle las gracias a Monse por ese tremendo discipulado. Hoy tuvimos nuestra primera clase y el tema era la historia de la iglesia. La historia de la iglesia nos dio una breve introducción sobre la genealogía. Nos habló un poco del Edén, de la Nueva Jerusalén, sobre la Torre de Babel, las pirámides, nos explicó cada una de ellas, lo que significaba, lo que había en la cima, las escaleras. Jesús en la escalera para ir al cielo, me gustó eso fue algo poderoso. Está en Juan 1:51, eso fue un rema, gloria a Dios, un rema, nos habló de la distribución de la tierra, gloria a Dios. Habló de los hijos de Dios, los que le fallaron a Dios, sus hijos que vinieron a la tierra y tuvieron que enfrentar también como hombres. Habla de los concilios divinos. Yo había estudiado el otro día ese tema cuando se presentan estos espíritus para hacer caer acá. Es un tema bien bonito, bien tremendo. Nos habla un poco de la idolatría y finaliza el cierre de Jesús. Es el puente, es la escalera para llegar a esta vida eterna. Así que mis amados que nos estuvieron ahí atentos, hoy fueron muy, muy edificados. Pues no sé, se buscó la manera de hacer que la historia de la iglesia no fuera aburrida. Yo creo que ninguno de ustedes se aburrió, sino que se documentó, se instruyó, se capacitó. Creo que clases como estas difícilmente encontramos por ahí en un TikTok, así que aquí se le da un muy buen alimento, aquí hay manjares, aquí se sirven manjares en esta mesa. No desprecie los manjares que Dios les sirve en estos discipulados. Tenemos discipulados cada 8 días. Un martes tenemos finanzas bíblicas, que eso es un manjar poderoso. No desprecie, no deje servir a la mesa. Y otro martes tenemos este poderoso discipulado. Hoy nos fuimos con la historia de la iglesia y dentro de 8 días estamos con la iglesia pentecostal. Así que vamos a documentarlo muy, muy profundamente. No desprecie, por favor, cada vez que usted venga acá, y esto va para todos los del Ministerio Expansión, servidores, entren con una agenda. Entren con una agenda, tomen apuntes, capacitémonos todos. Yo recibo, yo me capacito, yo recibo, yo me he formado durante todos estos 16, 17 años, he recibido muchísimas escuelas de liderazgo, muchos discipulados, he entrado en escuelas de capacitación donde he durado años, pero ¿qué creen? Yo me siento acá como si fuera nueva, yo me siento acá y recibo desde inicio hasta final, cojo una agenda, cojo un cuaderno y escribo todo lo que Dios me habla, tengo mi agendita, mi esferito, porque todos los días aprendemos con Dios, todos los días aprendemos y qué bueno que de verdad nos preparemos para toda buena hora. No es que porque yo llevo tanto, es que yo soy fulanito, sutanito, yo no necesito eso, no, todos. Y aquí, ¿qué es lo que ejercemos? La humildad y un corazón aprendible y también desaprendible, porque hay cosas que tenemos aprendidas que de verdad no nos contribuyen a nada. Así que mi amada Monse, muchas gracias, porque sé que es un trabajo de mucho compromiso, de mucho tiempo, y yo sé que no es en vano, yo sé que no es en vano, y claro que aquí vamos a estar dentro de 8 días con ese tema, la iglesia pentecostal. Bueno, ese sería mi aporte, extender esa invitación para dentro de 8 días. También tenemos tremendo manjar, finanzas bíblicas.
Bueno, eso sería todo. Le entrego el micrófono, Pastora Carmen. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias, pastora, por su aporte maravilloso. Gracias por su presencia aquí. Nos honra con su presencia, pastora. Gracias a Dios por su vida. Nos sentimos muy, pero muy contentos y felices porque, claro, Aleluya. Dios también. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. Pues mi hermana de Isabel, no sé si la pueden subir. Yo sí creo que la veo por Sí, ahí. ya la subo, ya la Sí, subo. Por ahí dice por Kelly favor. Betsa, dice Kelly Monse que interesante ese tema de finanzas bíblicas. ¿Tú estuviste hace 8 días, Kelly? Hace 8 días Sí, sí, sí. estuvimos con finanzas. Hoy discipulado con Monse. El de finanzas lo da Ani. Así que estaremos en 8 días con finanzas. Aquí se sirve buena comida, platos exquisitos, de alto nivel, costosísimos, porque cada una de estas maestras paga un precio para servirnos esos platos. Ya subo a Betsa, ya le envié la invitación, Betsabe, para que subas. Ya se la envié. Ya se la envié. ¿Y qué tal les pareció las imágenes y las diapositivas? Muy buenas, porque hay aprendizaje doble, visual y auditivo. Se abre más la mente para retener. Sí, están muy buenas esas imágenes que nos llevan a a lo profundo. Por ejemplo, a mí me encantó eso de la escalera. Me hacía como que si estaba subiendo yo. Sí, Bueno, una de las imágenes que yo hago en mi mente y hoy mirándola son las del Edén, el árbol de la vida sí, eterna. también. Eso para mí es algo Eso tan también, maravilloso. poderoso. Wow. Sí, sí. Bueno, Ahí pastora, yo está, creo dice que la... no pudimos con Betsabe, no, ya le he Ya, enviado, ya ya subió. subió. Ah, sí, ya subió. Sí, sí, ya subió, gracias a Dios. Ujú. Mi hermana Bexabeth, la solicitamos aquí. Su presencia es muy grata Su y nos Dios le ayude con... bendiga, presencia. Dios le guarde. Buenas noches, mi hermano Silver. Bienvenido, Hermanito Gilbert, bienvenido. Acabando de buenas llegar del noches, trabajo. bienvenido. Gloria a Ok, Dios, gracias a Dios por bienvenido. su vida. Amén, gloria a Dios. Muy hermoso, muy impactante ese tema realmente para tener un poco más de conocimiento, refrescar, amén. Procesos de mandé las iglesias de la identidad, realmente, identidad. Bueno, mis hermanas, cuéntenme, no, en mi internet he tenido un poco de falla. Yo no sé si habían colocado alguna petición porque llegó hasta cierta parte y después ya no quiso poner más nada. ¿Me puede ayudar con los anuncios? Yo nada más anoté dos, que fue Graciela y a Cindy, nada más. Ya después de ahí no, se me borró todo. Sí, no, no veo peticiones tampoco. No sé si ustedes, hermana Monse, pastor, a verlo. No. Bueno, gloria a Dios. Entonces estaría quedando los anuncios. Sí, sí, mi hermana. Le agradezco. Me ayude con los Bueno, anuncios, por favor. bueno, muy bien. Bueno, mis hermanos, estaremos nuevamente reunidos en el amor de Cristo. Todos los espero mañana a las 5 a.m. hora colombiana para nuestro devocional. Le invito a que esté junto con nosotros, oremos para que el Señor sea abriendo las atmósferas de bendición y al mismo tiempo cuidando nuestra entrada y nuestra salida y declarando un día próspero, un día bendecido por Dios. Amén. También les espero los días martes, así como hoy, que hay escuelas bíblicas que son finanzas y este
Discipulado 2. Amén. Les invito a que estén junto con nosotros, aprendan cada día más, nútrase, así como dice mi hermana Monse, para cada día estar más gorditos, bien nutridas de la palabra de Dios, bien nutridas de cada enseñanza, de cada cosa que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Tengamos disposición de absorber esos conocimientos, amén, que se han guardado en nuestros corazones para ponerlos en práctica y conocer cada día más de nuestra historia, de nuestros basamentos bíblicos, amén. Les invito 8 de la noche, hora colombiana, horarios alternados. Una semana finanzas bíblicas y otra semana discipulado. También les invito los días jueves que tenemos horarios alternados, que son de damas, de caballeros y de parejas. Les invito los jueves a las 8 de la noche, hora colombiana, que esté con nosotros allí para que pueda nutrirse y pueda tener esos temas de enseñanza para las parejas, para las damas, para aquellos solteros, para aquellas chicas, amén, que necesiten una palabra poderosa, amén. E igualmente les invito los días sábados, que son de jóvenes, rompiendo murallas, a partir de las 5 de la tarde, hora colombiana. Les invito a todos esos jóvenes, no venga solo, traiga a su hijo, a su hija, siéntense, escuchen la palabra de Dios, que el Señor ese día dará unas reflexiones para los jóvenes, amén, y hablará cada una de la vida de estos jóvenes que tanto necesitan esa guía y esa ayuda de Dios. Y también les espero el día domingo a las 9 de la mañana, hora colombiana, a nuestro culto dominical, a ese culto de familias para Jesús. Les invito a que estén con nosotros, reúna a toda su familia, escuche la palabra de Dios, amén, que el Señor hablará a cada una de nuestras vidas. Eso es todo, Dios les bendiga, Dios les guarde grande y poderosamente, que pasen una buena noche. Le doy el pase a mi amada pastora Carmen. Muchas gracias, mi hermana Bexabel, por el apoyo. Sí, también le invitamos al devocional los días martes hasta el día viernes, 5 a.m. No se pierda, que eso está muy, pero muy interesante. Ahí nosotros aprendemos más. Anímese, no se deje llevar por el sueño, la pereza, el desánimo. Busque la presencia en la madrugada, que es bonito, es bonito empezar el día llenos de la presencia de Dios. Pues yo les doy muchas gracias al Señor por sus vidas, por todos los que se han quedado, las 8 personitas que se han quedado aquí, porque han tenido hambre y sed de la presencia de Dios, han recibido de la palabra, han aprendido más. Dios los bendiga siempre y que continúen viniendo y asimismo invitando a más personas para que puedan así también ellos aprender. Pastora, no sé si usted me ayuda con la oración final, Pastora Adriana. Claro que sí, vamos a orar para quedar despedidos. Padre precioso, Rey eterno, gracias por darnos esa oportunidad de estar reunidos con el Ministerio Expansión, con cada personita que se nos unió. Saludamos a Sarita, a Sara, a Kelly, que se quedaron hasta el final. Padre, bendecimos cada vida aquí presente, la cubrimos en oración, cerramos toda atmósfera, atamos y reprendemos todo mover de las tinieblas, toda retaliación, ataque. Curo este ministerio en oración, curo cada vida, Señor. Claro que tu sangre preciosa está sobre la vida de Pastora Carmen, sobre la vida de Monse, de Betsabe, Gilbert, John, Tatiana, Betsabe, en el nombre de Jesús, que está sobre la vida de Ana, de Niva, de Adriana. Padre, gracias, Señor, por cada vida. Te pido que lo que hoy se sembró, lo que hoy se enseñó, quede en los corazones y transforme vidas, transforme corazones y levante ministros, levante hombres y mujeres con un corazón de servicio, con corazones de adoración, a servirte a ti, Señor, a seguirte, eterno Rey. Doy gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer, creyendo, Señor, que tú escuchaste las necesidades de cada uno de ellos, que escuchaste cada oración, cada petición, Dios, y que tú resuelves, Señor, sus necesidades, resuelves cada proceso que ellos llevan
También, Señor, sé que tú bendices este ministerio y permites que lleguemos a muchas vidas y que cada día se expanda. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la exaltación. Te amamos, mi Rey precioso, y tú eres el motivo por el cual nos reunimos en este lugar y pedimos tu intervención siempre, todos los días, Señor, tu manifestación. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, amados, quedamos todos despedidos y cordialmente quedan invitados mañana a las 5 de la mañana al devocional. Bueno, los espero a todos ahí conectadísimos a las 5 a.m. hora Colombia. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, gracias. Bye, bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom.